¿Esto está en inglés? Si está en inglés no lo voy a jugar. No me voy a poner a traducir. Olvidaros, eso no va a pasar. Y menos 3 horas de juego. Ya puede ser el mejor juego de la historia. Está como súper fuerte todo, ¿verdad? Presiona estar. Está como súper fuerte. ¿Lo jugamos así? Ahí, español de Españita. En ruso. Fuente pixel, ¿se puede cambiar? ¡Hostia! A disléxico. Increíble. Temblado de cámara, no quiero temblado de cámara. Vibración del mando, sí. Representar sonidos, no. Eventos, no. Ok. ¿Está bien el juego de volumen? ¿O le doy más o le quito menos? ¿O qué hago? Vamos a dejarlo ahí. Está bien. Vamos al lío. ¿No le baja la resolución? ¿Para qué? No creo que este juego suponga un gasto energético para mi gráfica, la verdad. Este juego guarda automáticamente. La partida se guardará automáticamente a medida que avance. Perfecto. Lo juego en 2K y ya está, y así se ve mejor. Pero sí que va a forzar. Estos juegos, esto no fuerza nada, hombre. Puedo jugar este juego con mi móvil. Si estoy jugando el Pinocho en 2K. Creo que esto es bastante menos que el Pinocho. Diego Adrada and Carmen Gómez, Eloy Caballé and Alexis Sanz, Gaspar Jones, me gusta ese nombre, Jules Verne, The Shades of Fantasy, no ve que pixelar, Océano Atlántico Sur, Océano Atlántico Sur. The end of the nation is very close, Verne. You are very confident about your triumph. Until we open the chest, we won't know for sure if the compass of destiny is really inside. The chest is in perfect shape after 2,000 years under the sea. No human technology can do that. It's Atlantean, that's for sure. Voy a pixelar, chaval. The inscriptions, all the pieces fall into place. The compass of destiny is inside. We are going to change the course of this goddamn war, Verne. We are going to change history. Take it to Mr. Verne's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. This discovery will change it all. Hay que pixelar. Me flipan estos juegos, tío. Un océano de desesperación. 25 de marzo de 1800. March 25th, 1888. Scientific Officer Log. It's a great day for the captain, who has asked me to begin documentation while he delivers a speech to the crew in the library. Este lo jugó Tatín, creo, ¿no? At last he found it. Porque yo me metí en su directo, estaba. Slightest doubt that the compass of destiny is in his hands. Sí. An old ¿Y le gustó? artifact that, once released from inside this chest, it is supposed to guide us safe and sound to the flame of Hephaestus, the most powerful energy source. Me gusta el que está hablando. Tiene una voz peculiar. Complex defensive system and the... Sí. Sí, sí. Y a todo. Perfecto. ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Corre! Espera, un momento. Está demasiado fuerte. ¡Oh, no! Verne here. Dios, ¿cómo se ve esto? The nation is attacking us.
Not a single Atlantean piece can fall into their... Mon Dieu! Merde! 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 I must hurry to recover the iMac. It's inside of the armory's safe room, and wait there. It's the safest place around. Mech. Me parece a mi familia de Francia. ¡Oh, no! ¿El iMac? Me estoy aclarando la voz. Voy a hacerme un café, ahora vuelvo. Uy, qué mayor, ¿no? He vuelto, había ido a hacerme un bocatilla de jamón. Bocatilla es una barra de Viena. Así. Y de postre, pasé otra tarta de queso. Nada más que para mandarme fotos, para darme coraje. El iMac es un poderoso artefacto atlante capaz de detectar fisuras en el fluir de la realidad y ofrecer a sus usuarios las diferentes posibilidades que podrían tener lugar en un mismo instante. Un primer y único prototipo se fabricó pocos meses antes del incidente que provocó la destrucción de la civilización atlante, creado con la intención de acelerar la construcción y el desarrollo tecnológico. Descubrieron, no obstante, que el iMac tenía una limitación. Muy pocos podían proporcionar... Ya lo siento, Tenía una limitación. Muy pocos podían proporcionarle la tremenda cantidad de imaginación necesaria para un funcionamiento óptimo. Solo las mentes más brillantes y creativas podían hacerlo, o sea, yo. La diosa Placeia intervino en su fabricación, inspirando a los ingenieros atlantes y aportando ideas para su funcionamiento. Sin embargo, ni ella ni ningún primordial podían usarlo, ya que las influencias emocionales que emanaban de ellos, emanaban, que no sé vocalizar, porque soy andaluz, ellos afectaban a la llama de Festo, desestabilizándola. Los planes que los atlantes tuvieron para su fabricación fueron interrumpidos abruptamente por la hecatombe que acabó con su tierra, por lo que el iMac se convirtió en un dispositivo único en Hemera. Perfecto. Tras aquello simplemente desapareció. Su ubicación dio fruto a cientos de teorías peregrinas, siendo la más verosímil la que describe como varias familias atlantes supervivientes lo escondieron no sé qué. Conoce como en Grecia. Esta parte de aquí, o sea, vosotros no la veis, pero a mí yo lo tengo cortado. La que voy a leer en el OBS. Lo escondieron en lo que ahora conocemos como Grecia, convirtiéndose en objeto de veneración y dando lugar al culto preheleníco de Placeia. De corta pero intensa existencia. Esa parte de aquí abajo la tengo yo cortada. No sé, está como borroso. Tú no. El bueno, como si varita. ¿Qué? Voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con los juegos. Si no, la guardo y la haré por privado. ¿De qué tipo dejamos hablar? Del bueno, como si varita que soy. Tú no. Señora de marca de pija, ¿no? ¿Qué? Hombre, que hay que cuidarse. Tiene que ser jamón de pata negra. Haz la pregunta que te salga de los cojones, Kirato. Uy, he cerrado. Tiene que ser un joserito de 500 euros lo que te estés comiendo. ¡Kirato! Haz la pregunta. Ah, que es por... ¿Por qué hay tanto delay en las cosas? Joder, chaval, vaya pixela. Y que sí. Merde. The elevators are disabled. Merde. No, blocked. Oh no. There's only one way to the armory. Going outside. Está al exterior del Nautilus. Yo me he leído todos los libros de Julio Verne, lo sabéis. Y antes de irme de aquí quiero mirar si hay cosas. ¡Hay un mapa! Dios santo bendito.
Yo tengo la colección ahí. No ves, chaval, vaya mapa, ¿no? ¡Estás aquí! Órgano. No ves qué agobio de sonido, loco. ¡Oh, joder! Me gusta el pixelado a mí también. Me parece chulísimo, la verdad. Useless gearball. Why don't you open? Me gusta. Vea el pixel, chaval, no ve todo guapo. Gods, the Valkyrie. It's eerier than I thought. I must get to the front hatchway. Alcanza las costillas delanteras. ¿Y si voy para atrás? El icono de visibilidad aparece en la parte inferior izquierda y te indica que si eres visible para los enemigos. ¿En serio hay sigilo? No me jodas. ¿Hay sigilo? Esto es un problema en este juego. ¡Ah! Vamos allá, venga. Yo sigo escuchando el juego exageradamente fuerte. No sé qué pasa, la verdad. Ah, aquí no me ve. Si tuvieras que elegir entre una banda de piratas o un grupo de polis que quieren destruir a los piratas, ¿a quién apoya? Si tuvieras que elegir entre una banda de piratas o un grupo de polis que quieren destruir a los piratas, ¿a quién apoya? A los piratas. Los policías quieren erradicar a los piratas porque son policías y quieren matar a los piratas. Los piratas quieren hacerse ricos y tener un lugar al que pertenece a los piratas. Los polis a la mierda. A ver si es algo de One Piece. Si es algo de One Piece, yo no he visto One Piece. O sea que... no he visto ni un capítulo de One Piece desde hace muchos años. ¡Ahora! Pero cómo se ve el juego, tío. Sí, sí, yo estoy flipando, la verdad. No pensaba yo que se vería así de bien. Oh, oh. Maybe the main door is not a good idea. ¡Ah! ¡Coño! ¡Entra, Verne! El Nautilus, qué recuerdo. Ve a la armería para proteger el imag. Vale. It's jammed. ¡Oh, no! Bloqueado. Vale, la armería está justo debajo. Oh, mon Dieu! Adam and Shun! This is a massacre! But wait. He visionado. There's bullet wounds on Shun. There are no blood drops around. He was shot after he's dead. That's disconcerting. Coño, es que
Este juego en sí es un fondo de pantalla, tío. Te pones esto y tienes un puto fondo de pantalla, tío. I must hurry to the armory. Pero ¿por qué no subes? Anda. ¡Que quiero explorar! Qué asco de tío, no me cae bien. The library access seems clear, but I must reach the armory. Cállate ya. Vale. Quiero ir a la librería, yo quiero ver libros. Ábreme. ¡Ah! Bueno. No ha pasado nada. It's jammed. I have to go down to the armory. Maybe I can open the safety hatches from the bridge. Ve al puente de mando. ¿Y eso está? Está aquí. ¿Dónde está el puente de mando? ¡Ah! Lo veo. Lo vi, lo vi. Padre del amor hermoso. It's Verne. Is somebody there? No foes here. ¿Tú crees que si gritas nadie vendrá? ¿Eres tonto? Hola. Adriel, where's everybody? And Nadine? The pilot has disappeared. Very likely she has been captured with the others at the library. What happened? How is that even possible that... I don't know. The servo radars didn't work. Nothing has worked. They crushed us. Damn La Raven. cabeza. The Raven? Merde. Well, that's not the worst of all. The captain has activated the Nautilus self-destruction. Hostia. He will never let his technology fall into the hands of the nation. How much time do we have? Less than 10 minutes. Mon Dieu! You are the second in command. Can't you disactivate it? Only Al Nemo capitán knows Nemo the se le ha ido la pinza. He told me to protect the bridge to speed away as soon as we release ourselves. But the engines are currently paralyzed until the captain reactivates the core. That's why we're still outside. Oh my God! What will we do? You are the only one who can do something. What? The only what? I'm not a soldier. Well, now you must become one. I will open the hatches to the armory chamber. Once there, take the IMAG and do whatever you can to save the Nautilus. But the iMac? It's not a weapon. We barely know how to use it or what it can do. What if it sinks us? What do you fancy more? A quick Está death bien beneath the sea doblado or el a juego. long life of tortures at one of the Las voces nation's están como... penitentiary mines. No sé, tienen entonación. Está bien hecho. Move! Al menos a mí me lo parece. ¿Y si te meto un puñetazo en la boca? Una cola. ¡No! Por aquí. Joder, qué bien hecho está el pixelar, chaval. Aquí hay un problema. Y no me había dado cuenta. Hasta ahora. Bueno, tampoco habéis perdido mucho, pero aquí hay un problemita logístico tenebroso. Ahora sí. Ahora sí. I still have some stuff to do. Quiero ver el mapa, tío. Pero no era por aquí. ¿No? ¿Era por aquí? ¿No? Yo me lo estoy inventando. Habitación de aire.
Ábreme, ¿no? No puedo abrir. ¿Por qué no puedo abrir? ¿Quién sabe por qué no puedo abrir? Vale, esto no funciona, ¿no? ¿Hemos dicho? Ah, pues sí. Sí funciona, sí. Mon Dieu! ¡Mon Dieu! A partir de ahora en este canal solo se habla francés, ¿eh? ¡Mon Dieu! He grabbed that paper with his last strength. It's bloodied. ¿He cogido un papel? No. Y armas coge, ¿eh? Estoy viendo cuchillos y cosas. I'm coming. No se detectaron no se detectaron fisuras en el fluido de la realidad. Armory here. Verne, the opto-recorders show that the Raven has cornered the captain and the engine core. Go there. I will open the hatch. And what am I supposed to do? Think. You'll figure something out. You're an imaginative guy. Merde. Hostia. El imán es un artefacto aislante que detecta fisuras en la realidad y hace pequeñas reescrituras. En momentos concretos, las cosas se ponen difíciles. Ah. Vale. Espera. ¿Y ese qué botón es, tío? Fortunately, damages in the area weren't considerable. Hostia. Bien hecho. Ahora deberás esperar a que se recargue. Si eliges más, el imán puede retroceder un poco en el tiempo, pero no sucede a menudo. Feliz reescritura. Hostia puta. Qué guapo, ¿no? It's broken. I could try to fix it with the iMac. The electric board kept withstanding. ¿Y la barra azul qué es? ¿El tiempo que tarda en cargarse? Sí. That paper. I could try with the iMac. Before dying, he released a paper he was holding in his hand. No sabía yo que el juego iba de esto. Me estoy quedando flipado, la verdad. O sea, yo pensaba que era en plan... No sé. Juego de puzzle. El reino prusiano, tras años en guerra, reunió de sus derrotados vecinos enormes riqueza y grandes científicos, cuyo trabajo le permitió desarrollar impresionantes avances tecnológicos. Gracias a esta superioridad, se anexionó en pocos años gran parte de Europa. Joder. Para en 1815 autoproclamarse como la nación, la única, porque solo puede existir una verdadera nación y una única identidad que proteja al ser humano civilizado del salvajismo bárbaro. ¿Os suena eso? En 1835 la nación arrancó su expansión global y dio comienzo a la Gran Guerra Asiática de los años 30. En 1870, tras la capitulación de la alianza sino-japonesa y la derrota de la Gran Rusia, la nación volvió su mirada hacia el Imperio Dorado de África. La guerra se extendió más allá del continente y el mundo. De Émera. Sufrió años de atrocidades bajo el dominio de la nación. En 1880, tras varios años de una paz tiránica y gracias a la tecnología desarrollada por el capitán Nemo, miles de ciudadanos se unieron al fin en una resistencia global para luchar una guerra de guerrilla a escala planetaria contra la nación. Ante la sorpresa de sus líderes militares, el fuego de la resolución se reavivó en toda Émera. Actualmente la nación es liderada
por los hombres de la curia. Un selecto grupo de 23 prohombres, miembros de la élite política, militar y científica. Cada año, entre grandes muestras de patriotismo, un miembro de la curia asume el poder, pero no es más que un formalismo, ya que la nación es manejada por más de una cabeza. De hecho, uno de sus cimientos son las grandes luchas de poder entre los diversos grupos que pelean por ocupar cuantas más butacas de la curia les sean posibles. Sí, como aquí. Solo se puede formar parte de la curia sustituyendo a uno de sus miembros, por lo que los accidentes, enfermedades y suicidios no son extraños en su historia. Obviamente el pueblo llano no tiene ni voz ni voto real en la curia, ni por supuesto influye lo más mínimo en las acciones de la nación, por mucho que la propaganda sostenga lo contrario. Pues tiene lore el puto juego, me gusta. ¿Y ahora puedo arreglar el ascenso? No me acuerdo dónde tenía que ir, pero vale. Blocked. Vale. El mapa es un poco raro. Pero es que no entiendo. No entiendo una cosa. is so good stacking supplies that not even the bombs could have moved them. Pero ya tengo que volver a hacerlo, ¿no? The explosions didn't affect the room. Ok. I still have some stuff to do. Ya, pero coño, quiero echar un vistacillo, que ahí hay cosas moviéndose. Blocked. I can only use the iMag if I know the possible options. I must find another way inside. Before dying, he left the emergency hatch open. Pero eso él como lo sabe. No entiendo. Madre de Dios, cómo se ve el puto juego. Fire at will. Watch the flanks. Vigila a los francos, digo, a los flancos. Protect the core. Don't let them take it over. Watch the flanks. It doesn't work. It must have run out of energy. I could fix the electric board. Fire at will. ¿Qué? Arregla el panel eléctrico quitando la pieza fundida. Vale. Elige una pieza, selecciona, suelta. Una vez seleccionada puedes moverla. ¿Qué? Ya. Espera. No entiendo este puzzle, la verdad. ¿Y cómo? Ah, vale. Que no entendía lo que estaba pasando. Vale. Espera. Un momento. ¡Ahí! Me he equivocado de botón. ¡Loco! Se mueve rarísimo, la verdad. Yes. Ok. Date prisa en salvar a Nemo. ¿Qué pista de muerte? Míralo. Siempre dibujan a Nemo igual, increíble. Isn't that so? Of course not. I still have to finish your face. The Nautilus is at last in the nation's hands. Tell me how to deactivate the self-destruction and Take my word as a gentleman. I will free your crew. Ya, en la descripción de Julio Verne, ya. Gentlemen,
I saw in the penitentiary mind what to free means to you, you damn sadist. I will die. De hecho, en la película de la Liga del Hombre Extraordinario sale exactamente igual así, con la perilla y todo. Wish granted, Captain. This time you will not escape. Hostia. Brothers, take aim. No! What am I doing? Verne, what are you doing? What the? Oh, you must be Mr. Verne, and that thing you're threatening me with is the amazing Atlantean artifact I've heard so much fuzz. Release them and get out. Don't move. Get back. 60 seconds to self-destruction. 60 seconds to Tengo que hacer que no se destruya, ¿no? Stupid Nemo. Stop the countdown before we all die. No. Then say goodbye to your dear Verne. No! Para usar toda la potencia y más, completa la secuencia pulsando el símbolo correcto antes de que se acabe el tiempo. Si los Quick Time Event te resultan complicados, desactívalos. ¿Cómo? ¡Oh, no! Creo que seré capaz. But what the... Again? Pero... No. Hostia puta. Mira cómo se ve esto. ¿Qué cojones? Lo ha sacado fuera. The iMac had never displayed that amount of power before. My mind was dragged again to the bridge, an image that was torturing me over the last months. I didn't wake up until a few hours later, a time that surely Nemo felt was like an eternity. Un logro. El asedio del Nautilus. Capítulo 1. Terminado. ¿Cuántos capítulos son? ¿Lo sabéis? Océano Atlántico Sur. Captain, my take is that the only way to open it safely is exposing it to the iMac. Ni idea. Are you sure? Bueno, a ver, son 2 horas y media atrás de juego, pero vaya. Their devices were famous for being impenetrable, forged with the remainders of a meteorite. If anyone messes with it, it will launch a discharge of an energy that will cause a deep, infinite terror to whoever Tiene el lore el receives puto juego, ¿no? Energy that causes terror? That's preposterous. Maybe for you, but He leído que los juegos son unas 4 horas. No lo sé. Yo lo he mirado en YouTube y había gente que duraba 2 horas y media, 3. No sé. Bueno, Tatín lo jugó hace poco. No sé si Juanjo, Nori o Troto saben cuánto le duró. O más o menos por ahí, supongo que me durará. Hombre, si son 4 horas, ya os digo yo que hoy no voy a hacer yo 4 horas directo, ¿eh? It's a positive force, directly opposed to the kind of energy that the deadbolt uses. Tiene que ser que se tuerza mucho la tarde, vaya, para yo hacer 4 horas de directo. Will nullify the one in the lock. You mean like sand and rust? Could be. The deadbolt. Sí, no hay prisa, Juanjo, si no pasa nada. Y lo cuento, si no, no pasa nada. Wipes away when scrubbed. Do it, Verne. Adelante, Verne. Ah, no, furula. Vaya, un gatillazo. What the... What now? The iMac. It doesn't work. It looks like it Sí, pero How Long to Beat... Eso pone las duraciones según. Está jugando un periodista, vaya. Muchas veces. Shouting at me won't help. Adriel, go and look for Petrov. May he bring the torch and... Captain, I must advise against force opening the chest. Unless you want to lose your mind. What is imperative now is to find an answer to why the iMac is dead. If you have any theory, spit it out now. It's possible that, given that the iMac gets its energy from the imagination of its host, the problem is inside your mind. Tiene sentido, la verdad. In my mind? Yes, that's true. You talked about hallucinations. Yes. For an instant, I traveled back to a bridge in Paris. I had a similar vision at the island. Do you remember seeing something like this in your vision? It certainly has a likeness with the shadow I saw at the bridge, but are you telling me that I saw... Por lo que estoy viendo es un juego super narrativo, no creo que sea muy complicado. Fear is a narrow description of what Phobos really meant to the Atlantean people. For them, he was the destructive imagination, the one born out from despair and angst. You could also say that his sister Placea, however, represented fantasy,
But the truth was that she was perceived as the source of the creative imagination, the one that thrives from hope. I think that Atlanteans believed that the balance between the two brothers dictated one's own sanity. If Phobos has broken that balance in your mind, that would explain the IMAG's silence. Mythology? You're talking about mythology? I don't believe in Phobos, hence it's impossible that it's harming me. The thing here is, you are afraid. Too much fear inside you. Until you don't master it, I'm afraid that the IMAG will never de eso va el work juego, again. ¿no? I refuse to believe in hocus pocus. And how can you explain the Hocus pocus. IMAG blast? It saved your life. I don't question that the Atlantean technology doesn't work. What I mean is that... Enough with the debate! We are losing precious time. What matters is that the IMAG only works with 7 capítulos, vale. It's obvious that your hallucinations are a symptom of some kind of disorder. Visit Dr. Cedric and get yourself a neurological check. That's an order. All right. You, Adriel, check the reparations. We must keep afloat for 2 days until we get to the base. We must assume that Commander Hetzel is not far from us. Yes, Captain. Why are you still here? Aren't you bothered by the way we were attacked? They fell upon us too easily. It's more than probable that there is a traitor on board. A traitor? In the Nautilus? Never. I have personally chosen No each se callan, no me dejan hablar, la verdad, me está poniendo nervioso. There is no question that the nation has found a way to decode our communications. I envy your confidence, Captain, but you should be aware that during the attack, I found that someone shot Shun's body after his death. I believe that the murderer was trying to hide the fact that he was killed before the boarding. God damn it. Let's keep our eyes opened. If there is a traitor in such a small space, he or she will be exposed sooner or later. El traidor, el capitán. God damn it! Ok. Ya está. Ahora puedo explorar más. Nonsense. I may have my issues, but Atlantean magic? Come on. A la planta 3. Let's go to deck 3 to see Doc. Ahora funciona el ascensor entonces, ¿no? It doesn't work. Ella. Vale. El doctor, vale, está abajo a la izquierda. Yo estoy allí. O sea, tengo que ir para la izquierda del todo. Vale. Vale, Silsen. Ya. Nemo's organ has always fascinated me, and also gives me chills, just like the captain. No, nada. Dios, yo quiero una librería así, pero bien hecha. Vale, necesito... Después cuando tenga el imag puedo subir ahí, ¿verdad? It doesn't work. I can't reach the sick bay. I'll go to the bridge and see if Nadine can help me. Habla con Nadine. ¿Eres Nadine? Mr. Verne, No. don't come any closer. These carbo exhausts are quite damaged, and you could breathe polluted air. I will, but what about you, Sue? Don't worry, I'm used to it, and it takes a big deal of carbon dioxide to knock me down. Will they hold until we reach the base? I'm working on it. Oh, they must hold. Without them, we couldn't breathe. I'll stop bothering you. Good luck with that. Thanks. I will need it. ¿Dónde era lo de la tía esa? Era aquí arriba, ¿no? El punto de mando.
currado el... O sea, el entorno está como súper currado. Es esta, ¿verdad? Nadine is always reading these penny dreadfuls. Awfully boring literature, so to speak. Hostia. El viejo destructor clase Juggernaut Valkyria se había vuelto tremendamente popular en la nación gracias a una desesperada operación de rescate durante la invasión de la Gran Bretaña de 1847 que salvó la vida a miles de soldados náufragos. A pesar de su popularidad, la nave ya obsoleta para la nueva tecnología de la nación no fue reparada de los daños recibidos durante su última batalla y fue abandonada en el Mar del Norte durante 2 décadas, hasta que el Cuervo Sangriento la reclamó. Iba a convertirla en la pieza principal de su desembarco suicida contra el Canal de Suez y robarle así su control al Imperio Dorado. La visión del caso rumbroso del Valkyria al frente de la flota de la nación estremeció la moral de la flota angloafricana que custodiaba Puerto Said. Pero cuando su mascarón dorado partió por la mitad del casco del HMS Vengeance, esa misma moral se hizo astilla. Las dos flotas se ensarzaron en una escaramuza mientras el destructor oxidado arrasaba la ciudad y penetraba por el canal, destruyéndolo todo a su paso, soportando innumerables daños y transportando a la mismísima puerta del control principal del canal a los más de 1500 guardias del ECO. La flota aliada no tardó en ser derrotada por la nación y el muy estratégico canal de Suez pasó a formar parte de su dominio en cuestión de horas. La estrategia había sido un éxito. Cuando el Cuervo descubrió que, pese a la virulencia del ataque, la vieja Valkyria seguía en pie, decidió tomarla como su buque insignia, reparando los daños principales, pero conservando su aspecto rumbroso, que había probado ser una terrible arma psicológica. En poco tiempo, y gracias a las victorias del Cuervo, ambos se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles del esfuerzo de la guerra de la nación, explotados por la propaganda hasta la saciedad, con productos como el serial matutino de radio Cuervo Vengador contra el malvado Capitán Nemo. Jules, good to see you. Nadine, I'm glad you're alive. I have a big headache thanks to a rifle butt, but I'm in one piece, not like this melting piece of junk. It is still a striking piece of junk. That's because I'm the one who steers it, babe. Do you think they will find us again? No doubt about it. We have decoded a radio message from the nation. The Raven is still alive and it's behind us at full throttle. Your hocus pocus stuff only sent him 200 miles away from us. Sooner or later he will fall upon us, and that's for sure. If we keep ourselves underwater, he won't find us. We have been 2 days without recycling air, and the oxy-recyclers are quite damaged. If we don't emerge soon, you will discover what it's like to want to puke with every breath. Wonderful. The attack has been more of an ambush, don't you agree? They were waiting for us. Did any radio message come out the days before? You must have seen it. Negative. 10 days ago, the captain imposed silence at the Nautilus. Nothing comes in, neither out. Is there any radio channel that avoids the primary systems? Nemo's personal telecommunicator. He's the only one that holds the codes. He uses it for his business with the resistance cells. You were a part of one of these cells, isn't that so? You can bet your ass. I never had eaten more mud in my fucking life. We traveled fast through Emira, no more than 3 days in the same spot. We stole from the nation everything that wasn't hammered to the ground. The good thing about that is that I barely knew the warfront. And then, the Nautilus. Think about it. A toddler like me, recruited by the Nautilus. I would have done anything Nemo asked me. Not anymore. Nemo en todos los libros suele ser un poco, bueno, hijo de puta, vamos a dejarlo ahí. And I feel that there's a lot of things outside that I'm missing out. Fighting tyranny is a horrible job, but someone has to do it. Yes, I know. I need your help. You know, I need to see the doctor, and the elevators are disabled. Can you open the safety hatches? I hope it's nothing serious, but I will give you a few seconds of energy. Ah, much better. Thanks.
Make the most of it. We have so little energy that even seals overtake us. Gosh, I wish Hasta I las was focas nos stronger than adelantan, a ver. Ok. Por aquí. Ah. Porula. Vale. Aquí. Oh. Ah, es donde iba a entrar antes yo. Verne, you are here. The Nemiagram isn't prepared yet. Come on in. Make yourself comfortable. How are you? I felt better before my conversation with Nemo. He's getting more nervous each day. That happens to all of us. What's this device? Nemiogram? A memory writer? That's it. I designed it months ago, but I hadn't the chance to test it. It induces a deep hypnosis Hostia, me va a trance to mandar the Narnia. patient, and it's ideal to explore the blocked corners inside his or her mind, theoretically. Theoretically. Yes. Your checkup from after the boarding shows no brain damage, nor blood clots that explain your hallucinations. So I decided to try an alternative approach. Hypnosis? Why? The IMAG and you are linked by imagination. Doctor, that sounds terribly unscientific. Call it in brainwaves or whatever you like. The undeniable matter here is that the IMAG only works with your brain. The Raven attack provoked a trauma, and because of that, the IMAG doesn't work anymore. And how is this machine supposed to cure me? It will not cure you. My intention with the Nemiogram is to discover what happened to you at that island. You have told me many times that although you don't hold any memory of that episode, you believe that there is where you found the IMAG and suffered your first bridge hallucination. Maybe the memory of the events you experienced at the island holds the answer, or at least a clue that will help us to cure your malady and the captain's concerns. A very interesting hypothesis, but frankly, Doc, are you sure that you aren't going to fry my brains? Of course not. Theoretically. I guess we'll be able to find out about it. Relax while I finish the adjustments. I don't even know what that is anymore. Trabajo con la vacuna, el cuerpo sangre. So, how's the vaccine? Intact, at least. Luckily, the nation minions didn't make it to here. On the other hand, my research is absolutely at a standstill. Cholera is an extremely resistant bacteria. Each day more and more people die from it. For what I've been informed, the horror I lived in India is nothing compared to what is going on right Ahora entiendo por qué el juego dura 4 horas. of the nation's factories. No se You callan. have me here for whatever you need. In the event I survive this machine, of course. Someone around here has told me a story about you facing the bloody Raven years ago. I don't know who has told you such a stretch of the truth. I just have seen him once, from away. And he Al menos lo que cuenta es interesante, la verdad. veins. It was a long time ago, in India, in a village in the middle of the jungle. We the Brits were holding our position in front of the nation's advances until the Raven and his Echo guards arrived. How do you think they have found us? We didn't emerge. A mí me gusta que hablen tanto, lo que pasa es que para directo es un problema. Porque me tengo que quedar mucho tiempo callado. Did you analyze Shun's body? I believe I saw something. Something that didn't match the scene, right? He didn't die from bullet wounds. Lethal head injury. My suspicion, somebody attacked him from behind before the nation's boarding, and then shot the body to blend the murder with the other deaths. That night, he was on bridge duty, and mysteriously, servo radar stopped working. Someone in the crew is... You should discuss these matters with the captain. I am just a doctor. My patients are my mission. And right now, you're one of them. When do we start? It's ready. Let's begin. Focus. Tell me about the bridge. It's a bridge. In Paris, I believe. Mist surrounds me.
I have a strange feeling because there is someone else here with me. I have felt that very same presence before, at the island, before the Nautilus. Focus on it. Let yourself go. I'll try. It's difficult to focus. Everything began 6 months ago, the day of the wreck of the AES Annabelle Lee. Consecuencias, parte 1 completado. Capítulo 2. Y ya voy por el capítulo 2. Y no he hecho nada. Joder, el pixelar, me cago en mi santa vida. Unleashed my memories, lightening the dark void of my stay at the island. The Annabelle Lee was my first assignment as a scientific officer at the American Empire Navy. In addition to the war's own menace, there was a rumor that a huge sea monster was around, sinking ships. Despite my skepticism, 3 weeks after our departure, in the dead of night, that rumor became a reality by pouncing on our ship and in a matter of minutes wrecking us. By some miracle, I survived. Luckily, the currents brought me to the island. Later, I understood that my extraordinary journey started right there. Un viaje extraordinario, capítulo 3. Mobilis Immobilis. Where am I? It's destroyed. Fixing it will be difficult. Oh God. The attack. The monster. That sea beast came out from beneath and rammed the Annabelle Lee, ripping apart the hull like a rotten fruit. Why is it so hard to recall? Estás enfermo de la mente. There's no sign of life. Maybe I will find someone inland. Oh, I need food. Pues cómete un coco. A petroglyph. It's ancient. It must mean something. An old letter. Seems to be written by an outcast. It must be important. 19 de septiembre, noche y día, no podía pensar en otra cosa, salvo en cómo podría acabar con algunos de aquellos monstruos durante su cruel y sangriento divertimento, y si era posible salvar a la víctima que traía aquí para sacrificarla. ¿Qué podía hacer un solo hombre contra ellos, cuando tal vez hubiera 20 o 30 de los suyos armados con sus dardos o sus arcos y flechas, con los que podían alcanzar tan certeramente a un blanco como yo? ¿Lo haría con mi pistola? Lo he leído como el orto, pero no lo voy a leer otra vez porque me voy a dormir entonces. Encuentra las 2 cartas. Vale. ¡Ojo! Plataformeo. Me parece bien. I need something to clear up this thicket. Yo, usa las manos, delicado. This place is a paradise, but not a soul around. I hope this island will not become my grave. Claro. There's something written on it. In this place, I arrived on September the 30th of... I cannot read the year. Another petroglyph. The symbols are different. A lift. Se calla, es increíble. I hope that if he is still around, he will be friendly. However, it's been a long time since this was built. It might work.
If only I could find a tackle. I need to break the lock. Ahora tienes en tu inventario el aparejo para activar el elevador. Ve hasta el acceso. Vale. That's not useful now. There's a series of marks. It could be a calendar. If we take each of the small ones for a week and the big ones for months, mon Dieu, it's a whole life. Vaya. La otra carta. 27 de noviembre. Vaya. Estaba tan asombrado que el evento en sí... Estaba tan asombrado con el evento en sí, ya que nunca había sentido algo semejante, ni había hablado con nadie nadie que lo hubiese hecho. Que me sentía como muerto o enajenado. Y el movimiento de la tierra me revolvía el estómago, como si una fuerza zarandeando por el mar. Pero el estruendo de la caída de la roca me despertó, es decir, me sacó del estado de estupefacción en el que me encontraba y me llenó de horror. Y no pensé entonces en otra cosa que en la colina cayendo sobre mi tienda y todos mis bienes y sepultándolos todos al mismo tiempo. Y aquello hizo que se me cayera el alma a los pies por segunda vez. Después de la tercera sacudida y cuando ya no sentí ninguna más, durante algún tiempo empecé a animarme y sin embargo no tuve suficiente valor para volver a transponer la empalizada por miedo a ser enterrado vivo. Y me senté en el suelo muy abatido y desconsolado, sin saber qué hacer. Eres muerto, chacho. No puedo pasar para allá, ¿no? Los sonidos, I need to break the lock. Vale. Bien, recuerda que puedes usar cualquier ítem de tu inventario pulsando la acción, vale. Ah, vale. Ata la cuerda con el nudo marino. Vaya, stringe. ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Dios santo bendito. Yes. Qué mecánica más rara, chaval. Eso es una cara. No ve cómo se ve el puto juego, loco. Es una calavera, lo que hay ahí. Llevo 1 hora. Lo que significa que me quedan por lo menos 3. Madre del amor hermoso. I must find a shelter first. Tiene una cara ese árbol, ¿eh? I'm safe. Not in bad shape. It could be a good shelter until somebody rescues me. These trees have fruits. And back there, there's a stream of water. Now I need to rest. Tomorrow, with a clearer head, I will find how to fix it. El refugio completado. I spent 2 days completely alone. Despite that, the island was familiarly comfortable. It was a beautiful place. All my life, I dreamed about freedom and exploring the world.
Maybe that was the way destiny had to give me the chance to fulfill my desire for adventure. What the hell? Cojones. I wasn't wrong. I must find out what that light was. Investiga la colina. But the island has changed. What happened? Y un elefante. Hay un puto elefante ahí, ¿vale? Me voy por aquí. But what the? An elephant and a balloon? What's going on here? They feel familiar. Maybe a dream. Sí. El 31 de enero de 1873, Julio Verne vio su primera novela publicada 5 semanas en Globo. Yo me la leo. La historia nos describe un trepidante viaje a través de los territorios inexplorados de África de la mano del excéntrico Dr. Samuel Ferguson. Soy yo. Hola. Su fiel lacayo, Joe, y el cazador profesional Dick Kennedy. Dick. Tengo 5 años. Con el objetivo de encontrar las fuentes del Nilo, estos aeronautas deciden atravesar el continente viajando en globo. Bautizado como Victoria en honor a la reina de Inglaterra, cuyo uso innovador del hidrógeno le permite realizar largos trayectos. Inmediatamente la novela se convirtió en un gran éxito de público y crítica. En parte, esto se debe al enorme interés del público en aquel entonces por el continente africano, pero también por la mezcla de viaje imaginario e información científica sólida para aquella época. Uno de los pasajes más famosos de la novela describe cómo un elefante remolca en globo para atravesar la cordillera conocida como los Montes de la Luna. Gracias a este primer éxito, Verne obtuvo la seguridad económica que le permitiría llevar a cabo su sueño de convertirse en escritor. Firmó un contrato con la editorial Per Jules Hetzel, que iba a publicar el resto de su obra durante los próximos 40 años. Cabe destacar como curiosidad que Verne jamás había montado en globo cuando escribió el libro y no lo haría hasta años más tarde. Perfecto. A partir de ahora, esos textitos no los voy a leer porque es biografía de Julio Verne. El que quiera leer la biografía que se vaya a Wikipedia. También te digo. They don't look like they have been dragged here by the sea. Where do they come from? What's going on here? Compagnie Parisienne de l'Électricité? That can't be. How does a streetlight get here? And this writing desk. Again, it's weirdly familiar. Voy a buscarla. That must be the light I saw. Wait a moment. There's something on the ground. ¿Una espada? Machete. That's not useful now. What's this? A door. That wasn't here before. It's jammed. To activate the mechanism, I need the missing blocks. Could the petroglyphs be the answer? Okay. No sé si ya lo he investigado, ¿no? Ok. Ah, ya sé cuál me falta. Ya sé cuál me falta. I need something that can help me. Another petroglyph. The symbols are different.
¿Cuál más me falta, tío? ¿Qué petroglifos de esto? That's not useful now. I need something that can help me. Ok. Vale. O baja entera, ¿no? ¿No te apetece? ¿No baja más? No ve rancia. Pues nada, pues sube. Vamos allá por la caja esa que me faltaba, a ver qué hay. Tanto sol en la puta cara, bien. Un momento. Un momento. Encuentra las otras dos cartas. He encontrado dos ya, ¿no? Un poco así, los cojones. Cago en la puta. Vale, ya. ¿Dónde era lo de la...? No, sube. Era abajo, creo, ¿verdad? Lo de la caja metálica. Creo que era abajo. Vale, herramientas. Vale, para arriba. Vámonos para arriba que tengo que arreglar eso. Seguramente. Entretenido el juego, está chulo. Es facilito así. That's not useful now. ¿Cómo que no? That's not useful now. That's not useful. ¿Pero eres tonto o qué? That's not useful now. That's not useful now. That's not useful now. No entiendo. Vale, ya no baja más. Ni la otra sube más. Vale. That's not useful now. Vale.
Ha levantado eso. That's not useful now. Pues no entiendo. ¿Ahora? Vale, ahora. Ahora sí. Vale. Tremendo puzzle. Vaya. Another petroglyph. The symbols are different. Has dicho lo mismo en todos los petroglifos. Pinche puto. Para allá. Vale, a ver qué hay que hacer aquí. Todavía me quedan más. ¿Cuál me falta, tío? No sé cuál me falta. Vale, ir allá abajo. No sé cuál me falta. He vuelto. ¿Ya te ha atacado? No sé. Pone que me hace falta otro símbolo de estos, pero yo creía que lo tenía todos. Espérate. Es que hay un... o sea, no lo entiendo. O sea, se supone que yo he mirado... O sea, vamos a ver. Está esto. Pero claro, yo aquí no puedo hacer nada, ¿no? That's not useful now. O sea, ¿veis el símbolo que está debajo? En la pierna del tío. ¿Lo veis? Me hacen falta esos símbolos, pero ¿cómo coño los cojo? No tengo más herramientas yo. O es que me he dejado alguna, ¿no? Tiene pinta. Me he tenido que dejar algo por aquí que no he visto. It's destroyed. Fixing it. He tenido que dejar algo por ahí que yo no veo. Solo tengo el machete, tío.
The stick has a weird shape, almost like a key. Jesucristo, dame fuerzas. I need something that can help me. ¡Oh, vaya! ¿Qué será? Vaya, no me lo esperaba. Cago la puta. I need something that can help me. It doesn't work. Oh. ¿Tiene unas de voz? Quitarlo, no puedo... Ah, bueno, quitarlo, no está Silse. Vale, espera. Quítalo, porfa. Por fin. Gracias. Ahora tienes poderes, espero que lo use con sabiduría. No sé, no sé. Alien Gathering. No sé si es un bot o no. Conocer no lo conozco, las cosas como son. Pero vaya, que el que no sea bot, que hable después, que me hable por privado o le hable a alguien y ya está. Y se desbanea, el que no sea bot. Pero yo no los conozco, vaya. Alien Gathering no lo conozco. El otro sí es bot, ya te lo digo yo. Vale, arriba. Hay web con una lista. Ah, vale, no lo sabía. Vale, vale. No sabía yo que había una web con una lista. Si salen son bots, vale, pues luego lo miro. Vale, vale, vale. Pues te digo lo mismo que a mis moderadores. Eres totalmente libre de echar quien te dé la gana si crees que es conveniente. Luego ya, si echas a alguien así o lo que sea, que no sea bot, obviamente, pues ya me dice, oye, he echado a este por esto. Y yo ya veo por qué lo he echado y ya está. Now I have all the blocks for the door. O te pones time now o lo que quiera, vaya, me da igual. Mientras sea una cosa lógica, o sea, me fío de vosotros, haced lo que queráis. Normalmente si está Silsen o Jesús lo suelen quitar, pero es que hoy no está ninguno, lo he pillado los dos regulados hoy. No sé cómo ver quién está en línea. ¿Cómo en línea? ¿A quién está metido en el directo te refieres, Truchen? ¿O quién está conectado? Vale, ahora la miro, Juanjo, gracias, tío. Ahora lo miro. Bueno, ahora después lo miro. A eso me refiero. A eso el que te he dicho tres cosas. A que están conectados o sea, conectados en verde. A quien mira el directo. En móvil creo que no se puede. En Twitch sí se puede, arriba a la derecha. ¿Por qué tantos bots hoy, tío? Bueno, porque estos dos no están, claro, y no están echando a ningún bot. Claro, tiene lógica. Vale. ¿Qué hay que hacer? Para abrir la puerta, coloca el ciclo en orden. Coloca el ciclo en orden. Vale. ¿Y esto cómo lo hago? Ah, vale. Espera. Vale. Que no entendía, no sabía a qué se refería. Coloca el ciclo en orden, vale. Entonces sería... así a la derecha. Ah, con la I bajo. Vale, así. A la derecha otra vez. Baja.
La derecha. Baja. Y a la derecha otra vez, ¿no? Que se quede la de esta arriba. La salamandra esta rara hay que moverla arriba. No sé si es así. Debo ordenar el ciclo de la mariposa. Vale. O sea, es esto arriba. Y ahora a la izquierda. Oh yeah. Pero porque hay tantísimos bots, no lo entiendo. Nunca, yo creo que nunca he tenido tantísimos bots. O que yo no lo he visto y esta gente lo echa antes que yo lo vea. Oye, a ver, ha cogido la metralleta y no vea, ¿eh? Pero es raro, normalmente siempre hay 2 o 3 o así, pero es que ahora había como 10, ¿no? Qué raro. Holy Antikythera mechanism. What's this place? This hasn't been ¡El Mobot no! cast away. No me echa el Mobot. Que el Mobot es el que pone las cosas. El Mobot es el que pone las cosas en el chat. No, pobre Mobot. I'm trapped. I hope there's another way out. El Mobot es el que spamea. Da igual, luego lo pongo. Vale, necesito una pala o algo, ¿no? Allí hay cosas, ¿eh? Mon Dieu. What's going on this island? Wait. No vea, ha cogido la metralleta y no vea, ha empezado a echar ahí. ¡Ah! All the books have my name on them. Los siguientes sois vosotros. Sigue cuidado. Selecciona los estantes en el orden correcto. Ah, vale. Esto es en el orden en el que el tío este sacó esto, ¿no? ¿Y cómo lo ordenó? Ah. Vale. Estoy dando, pero no funciona. El Omne este siempre está. Vale. Sería el... Pero no estoy haciendo nada. De la Tierra a la Luna. La vuelta al mundo en 80 días. El rayo verde. Y el volcán de oro. Sí, vale, pero es que no veo cuando se cambian. O sea, no sé si me explico. ¡Hala! Bien hecho. Gracias. Mi metralleta personal. Vale. Esto sería... Pues el otro día tenía 8 personas y 23 bots. La virgen, tío. Yo creo que yo nunca he tenido tantísimos bots, tío. Creo, no lo sé. No entiendo el puzzle este, pero es que no lo entiendo en plan visualmente. O sea, me refiero. Tengo coordenadas de estas, me ha quedado claro. Vale. Pero si yo le doy no cambia nada. ¿Sabéis lo que os digo? Yo me puse a mirarlo ahora y me dio media embolia. O sea, es que visualmente no lo entiendo. Vamos a ver. Selecciona los estantes en el orden correcto. Vale. De la Tierra a la Luna. Vale. Este. La vuelta al mundo en 80 días. Si me hubieras... No he entendido tu frase, Trucia, no te voy a engañar. ¿Tendrá alguna pista por ahí? Ah, pues puede ser.
Debo activar los estantes en el orden correcto y buscar los detalles relacionados con los títulos. Vale. Vamos a ver. De la Tierra a la Luna. Este. Luego, la vuelta al mundo en 80 días. Este. Luego, el rayo verde. El rayo verde, el libro verde. Y el volcán de oro. Y este. Dale en el orden que te puse. De la luna a la tierra. O sea, es este. ¡Ah! No, pero ahora lo he entendido. Yes. Si me hubieras explicado cómo, yo hubiera podido. No, tú no puedes, porque no eres moderador. Solo puedes quitar los bots un moderador. Por eso échalo a moderadora. It's ancient Greek. Gracias, claro, exactamente, gracias, Kirato. Sin ti no hubiera pasado, la verdad. Only if your imagination is as brilliant as her flame. Yo solo sé echar bots. Pues a la gente se le echa igual que a los bots. Si en algún momento tienes que echar a alguien, lo echas. Me da igual quién sea. Si tú ves que en plan una cosa exagerada, ya sabes. Good heavens. But what in the name of... Pero yo nunca he tenido tantos bots, como hoy. Eso es la primera vez. What's going on? Did this artifact do it? What is this? Vale. Busca la forma de salir de la cueva. Está derrumbada ahora, ¿no? ¿O qué? Ahora tengo que saber cómo quitarle el ban a tu bot. Tienes que poner un ban. The gift of Placaea will help you to change pieces of the world. But maybe I could fix them with this devilish artifact. Fortaleza. Time has changed. What happened? Tuise. Tuise, ¿te has pasado ya el boss? ¿O qué? ¿O aún no te lo has pasado? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Yo estoy jugando a Julio Verne. El Julio de Varna, para los amigos. ¿No te lo has pasado? Paciencia, Tuixe, paciencia. Bueno, espera un momento. Porque yo quiero ver... He volvido. Porque de repente se escucha ahí... Se me queda el 10% o menos. Entonces a la siguiente te lo pasas. Hazme caso, el boss más difícil, con diferencia, es un bicho con una puta pala. Ya lo verás. Lo verás, te acordarás de mí. Corre, coño. Me flipa cómo se ve el pixel de este juego. No entiendo. Oh. This is a nightmare. I must run away from this island. Vale, vamos para la barca. I could fix the boat with this devilish artifact. I'd rather face the dangers at sea than stay trapped in this madness. Ah. What the hell is going on? ¿Habéis visto las nubes que son calaveras y cosas? Es que veo que tengo furbo. ¿Furbo? Furbo, teta, furbo. Oye, está guapo el Pinocho. ¿Te ha gustado? A mí me está flipando el juego. A mí lo que no me gusta es la mecánica de
La de... La... ¡Uy! El Quick Time me ven. He fallado. La de... La mierda esta, coño. La del stun. Que no se stunea. La de los par... Sí, los parries son fáciles. Lo que a mí no me gusta es que lo stuneas y te sigue pegando. La raya blanca no lo stunea, ¿sabes? Qué guapo. Pero a mí me está flipando el juego. Yo tengo un mono de seguir jugando que flipa. Ahora que han querido jugar este, que me han dado la clave. Y voy a jugarlo, ya que me han dado la clave. Y está chulo, ¿eh? Este juego está guay. Está interesante, la verdad. Vale, capítulo 3. Consecuencias. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. What a tale. Yo más o menos lo que creo que me va a costar, ¿eh? Otras 15 horas. Ayer me pasé hasta una tía bailarina rara. Not at all. But it's not me who has to find it. However, it's obvious that everything. Está muy chulo. A mí me gusta mucho el Pinocho. Me parece muy buen juego. Draws lines that link your mind with the iMac. Any clue of how we can fix that? Have you considered that your status inside the Nautilus could be the reason for your, let's say, Sí, lo he visto. El Tronfal. It must be hard for you to live together with the ones responsible for the attack that sank your ship. Months ago, I would have told you yes, and that I hated them for it. But I understood that war is war, and I must recognize. A mí el Payday 3 no me gusta lo que he visto. Nada. Y creo que a Juanjo tampoco, y a Juanjo le gustaba mucho el Payday 2. I could never dream of reaching. Am I a prisoner? Well, there are much worse prisons out there. We're all trapped inside the Nautilus one way or another, my friend. A similar dilemma afflicts myself since I began to be part of this crew. I consecrated my career to save lives, and now I'm a piece of a ruthless war machine. On the other hand, my cholera research is only possible thanks to Nemo's technology. He's an extraordinary man, but fearful. His current condition is unsettling. History will judge him as it will do with us, and whoever writes it will park us in the place he believes we deserve. Now, go to your quarters and get some sleep. Doctor's orders. Es un Tower Defense, el de Throne Fall, ese raro. A mí el Payday no me mola nada. ¿Eh? Payday 2 siempre estará ahí al menos, eso sí. Go to your quarters and get some sleep. Vale, vamos al camarote. Vale, o sea, ahora ya puedo arreglar la escalera, ¿no? Pues no. Verne, I knew I'd find you here. How are you? What has the doctor said? I'm fine. I just need some... Oh, good. I'm afraid that it will have to wait. What happens? Officer Israel, please, to the whole room immediately. Ah, this never stops. Verne, I revised my notes. Maybe if we dig more into the ship that carried the chest and the compass, maybe we can find out another way to open it. Hacemos 2 horitas del juego este y hacemos media horilla, 40 minutos del Toy Story 2. Oh, bloody... Oh, do me a favor. The captain keeps a very detailed record of the Greek ship's history. Please, take a look. See what you can find. Ya mismo lo pondrán. Nada más que se oficie. Oficia, a ver. Se haga la compra oficial. I don't envy her job. That's for sure. O de aquel juego que quería enseñar a la gente. También, es verdad. Thank God. The elevators are still working. Buah, no me acuerdo dónde me ha dicho que vaya al puesto de mando, me ha dicho. Oye, aquí. Es verdad, tío, el juego ese lo podría jugar hoy. O esperar. Lo que pasa es que ese juego... En verdad, lo suyo sería que estuviera Silsen y Jesús, la verdad, también. Que no bajes, coño. I still have some stuff to do.
Ah, pues no es por aquí. Pues yo pensaba que sí. That's all the records we have about the Scylla, the Greek ship. But these are the same papers that... Wait, what does this mean? This note. Important info in audio cylinders 399, 244 and 219. Tiene un montón de documentos y cosas para leer el juego, tío. Escucha los 3 audiocilindros. Perfecto, ¿y eso dónde se escucha? I still have some stuff. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Ancestors Island. This is the place. ¿Cuánto se han gastado en doblaje en este juego? Más que Kojima es lo suyo, ¿no? It's not only protected by those so-called ancestors, but also it's located at the center of a magnetic anomalies area that drives navigation devices mad. And to make matters worse, the island is also surrounded by que se cae Silsen. and fog banks, making it virtually unreachable. Who's this Ned Land? I can't recall that name in the crew. Después de 500 horas de juego al Baldur's Gate, es decir, que es mi GOTY. Yo todavía ni lo he empezado, tío, porque es que no tengo... Este es Silsen. No, este es Silsen. 23 votos he quitado. Joder, la Virgen Santa. El Baldur... No, el Armor Score para mí no es GOTY ni de coña. Pero ni de putísima coña. Ese juego no se merece ni tener la compañía que tiene detrás. Yo creo que el GOTY se lo va a llevar a Baldur's Gate. Y le van a dar por culo al Zelda. Sí, el juego está guay, pero no es para GOTY. This, combined with a coordinate system, was used by the few ships that still traded with the island. Nothing new, but what happened to this officer? El oficial este está fallecido, ¿no? Falta uno, ¿no? Falta un pergamino de esto, ¿no? ¡Coño! ¿Qué coño es esto? El Armor Score está chulo. Yo he jugado bastante, ¿eh? O sea, yo no he jugado en directo, pero yo he jugado bastante. Está guay. Está muy entretenido. Pero ni de coña es... Bueno, es que no está ni cerca de un GOTY. Y Starfield no está ni cerca de ser un juego. Por lo que he visto. Y el... I still have some stuff to do. Y el Baldur's Gate y el Zelda son los únicos que son para GOTY. Ya está. Ya está. O sea, no hay más. Y Baldur's Gate... Madre mía. Sí, a mí el Starfield me gusta. Pero porque es como un Fallout. Entonces, como es un Fallout, pues me gusta. Pero que no está cerca, que no. O sea, no es para GOTY. El GOTY es de Baldur's Gate, que tiene 3.000 millones de veces más curro que el Zelda y que todos los que han salido este año. In historical records and legends, it is told that the Atlantean people found in the Ancestors Island an amazing energy, which they called the Flame of Hephaestus. Its implementation allowed them, in a few years, to develop unimaginable technology. It moved their ships and the gigantic machinery that built their city and harvested large crops. They also created a system of extraction. I must record this here. Today, I have found something. Paranoia, tío, de diálogos. I was with the communication system, routine maintenance, when I locked on a very strange signal. It sounded almost like a voice, but it was only noise. But, oh God, Captain has replied, and they've been talking like he understood that horrible sound. Descubierto que me encantan los bardos. They were talking about picking up a load at a certain point of the Indian Ocean, and the captain was constantly repeating a name, Verne. I haven't recognized the other voice, but I can't believe it. Nemo is not a traitor. I must confirm this before saying anything. We are about to dock at the secret base. If there's any evidence against Nemo, it will be there, in his office. I hope that they don't catch me, and that I'm wrong too. What? What have I just heard? Was Nemo waiting for me in the middle of the sea?
Dependiendo... No he leído, ahora My leo. brothers, I know you are afflicted. Shame fell on us because we failed in our mission of capturing terrorist Nemo. I know because I felt the same dishonor. But I have had an epiphany. We didn't suffer a defeat. Fate revealed our true mission in front of our eyes. The artifact is a Pero Persona 5 no es de este año. change destiny. We have been spending our lives under the boot of politicians and bureaucrats of the curia of the nation, those who just exist to fill their bellies at the expense of our blood. I say, let's take the artifact and forge a new world based on order and purity. Are you with me, brothers? Yo de lo que he visto, el único GOTY para mí es Baldur's Gate. A mí Zelda no llega ni a GOTY. Pero eso es porque a mí, y yo el Zelda sí me lo he pasado, ¿eh? Baldur's Gate no. Pero es que para mí es que el Zelda no... No es para tanto, la verdad, sinceramente. Pero eso yo porque yo... Ese juego lo tengo bastante animadversión, en general. The recordings disappeared and left me with no other evidence of it than my damaged memory. Somebody was pulling the strings. Ya, pero porque a ti esos juegos no te suelen gustar, ya. Por eso te digo que eso ya depende de los gustos de cada uno. A mí un GOTY es un indie. Si pudiera elegir yo mi GOTY sería un indie, no sería el Baldur tampoco. Pero, viendo lo que hay, pues Baldur's Gate para mí sería el GOTY. 30 de marzo de 1988. I must leave my plans for breaking into Nemo's office for later. The captain and Edriel want to meet me. ¿Qué ha pasado? Hola, vengo a saludar por un segundo. Tengo que sacarlo aquí. Hola, Troto, preciosa, guapísima, increíble. Hola. Ya no me quiere. A ver, Drama Queen. Tranquila. Drama Queen. Tienes que sacar al dinosaurio que tienes por perro. I still have things to do here. My first trip outside and it's inside of a dormant Eres guapo tú. in the middle of the El Nautilus. I have to admit that Nemo has a talent for mise en scène. El A Plague Tale 2 a mí no me gustó. El 1 sí. El 2 no me. El A Plague Tale 1 es de 2022 o 21, no lo sé. No, a mí el 2 no me gustó. A Plague Tale 2 no me gustó. El 1 sí me gustó. El 2 me parece como en plan... Oh, vale, tío. El 1 se hizo famoso y por eso hay el 2, ya está. La historia me gusta más la del 1. De 2022, ¿no? Puma, a bucear. Hola. Mr. Verne. What obscure sea law have I transgressed now, Officer? A mí el 1 sí me gustó, ¿eh? El 2 no. El 1 me parece buen juego. Pero es que yo ya no me acuerdo qué juegos han salido este año, la verdad, ahora mismo. ¿El 3 ha salido este año? Oh, I'm glad you weren't the one who decided my fate. But look what you have achieved with the captain. Solved Placea's temple puzzles, found the compass of destiny, saving us from the Raven himself. It feels like centuries ago since you came from that island. I'm glad that you're aboard, sir. Oh, well, thank you. Each day it's harder to... Los Legend base GOTY de los That's eSports. something we all share in here. De MOBA base GOTY otra vez. Captain Nemo slowly absorbs our lives and blends them inside the Nautilus's steel. Vaya el premio, obviamente. Do you know where the captain is? I must see him, but I don't know this prodigious hideout. The captain and Edriel are in the meeting room. Go to the elevator, second floor on the left. Will we have enough supplies and materials? Pero yo este año he jugado un indie o un par de indie que para mí son GOTY, pero es que ahora mismo no ubico si han salido este año o el anterior. May St. Elmo's fire burn Porque me fuera if un I principio know. de año. His web of smugglers reaches all 7 seas.
When we need something, he provides. Do I need an access card to move around the base? In the event that you'd need one, the captain will tell me about it. We are on alert. The use of them is now restricted. Oh, sure. The traitor. You may now leave, Mr. Verne. I have a lot of things to do. The captain and Edriel passed by here not too long ago. Go to the elevator, second floor on the left. Thank you, officer. Espera. I must admit that cans of algae mix are delicious. But if someday I leave the Para que lo veas, vale. it will take a Se ha long caído time el until I eat directo, something ¿verdad? from the sea again. Ah, pues no se ha caído. Nada. Es que yo este año me he pasado 3 juegos. No, yo me he pasado unos pocos. Algunos que no son de este año. Como Metal Gear. Vamos a ir investigando, ¿vale? Piso por piso. Que tengo ganas de explorar. Por ejemplo, el Lies of P para mí es más GOTY que algunos juegos que han salido con opción a GOTY. Sinceramente te lo digo. Y eso que lo copia todo. O sea, ese juego no inventa absolutamente nada. Lo copia todo. Pero lo copia todo tan bien. Pero obviamente ese juego no es para GOTY. Porque obviamente pues no inventas. No inventa absolutamente nada. De hecho lo copia todo. Es un juego que tiene 0 personalidad. Solo visual. Ya está. Pues nada, pues me voy a otra planta. Pero vaya, mis GOTY son los indies. Yo he jugado 3 indies que he dicho yo, hostia puta. May I help you? It seems you have problems with whatever that is. It's an Illumian. Towers that distribute blue blood through the decks of the Nautilus. No, you can't help me. But thanks anyway. It's okay. I'll leave you working. Give me the iMac. Here, I have a blue blood concentrated sample from the Nautilus. I am convinced that when it comes into contact with the small flame of Hephaestus that makes the iMac work, it will reactivate it. Extremely careful. When we dock at the Ancestors Island. It's impossible to get. Pues este año, lo miré yo el otro día, ¿eh? Captain. Es uno de los mejores años en cuanto a lanzamiento se refiere, ¿eh? Pero lo podéis mirar, o sea, es una barbaridad lo que han hecho este año, ¿eh? De juegos, ¿eh? No tiene sentido, pero juegazos, ¿eh? En conjunto, en general, me refiero, ¿eh? O sea, no tiene sentido. Y todavía falta por salir, ¿eh? We are about to achieve our target, and anything can go wrong. If everything comes out right, you will have in your hands an unimaginable power. Due to your condition, do you think it's wise to... Lo vi el otro día en un vídeo de todos los lanzamientos de este año y me cago en la puta. How understanding of you. Do you want me to surrender the control over the flame? Who to? Somebody more centered? Somebody like you? With your hallucinations? Yes, I have my unresolved issues, but at least I have regard for human life. The nation has found us. El estelar, ¿sabes? Damn it! I must prepare the evacuation. We need to carry the blue blood with us. Ahora lo miro, Alfredo. El WhatsApp, ahora lo miro. Take it to the Nautilus, but be careful. It's highly unstable. Use the chemical compounds on the table to stabilize it. But this card will give you access to the emergency hatches and all the doors. When the blood is stabilized, run to the Nautilus. Están poniendo a Nemo tan como de malo que al final no va a ser malo. Es como demasiado obvio todo. Verne, about time. Vale, ya tengo tarjeta. It's my first time here. What do you want from me? Are the H capsules ready? Not completely. We still have to fit, but I'm sure that we will be able to gather the energy from the flame of Hephaestus and contain it to take it wherever it's most needed. You must be extremely careful. Yes, Porque I know the story. yo tengo ahí apuntado los juegos que quedan por salir este año, pero entre ellos el Alan Wake. Que cuidadito, ¿eh? Ominous destruction. You've
told me that a dozen times. You must Que make pinta sure juegazos they will be que te ready cagas. when we Eso. dock at the Ancestors Island. Porque no me deja pulsar. No puedo pulsar, ¿por qué, tío? And what will happen if the No me deja pulsar, ¿qué le pasa al mando, How tío? will we open the chest? ¿Por qué no funciona el mando, tío? ¿Qué coño le pasa a esto, tío, ahora? Cago en su puta madre, tío. Hostia. No me deja hacer nada, tío. Found anything in the Scylla's log that could help. Ahora. The iMac will Voy a hacer work. directo, pasarlo bien, vale. I'm sick of waiting. ¿Va a jugar a esa al final? ¿O va a jugar a Ugly? Blood to reactivate the iMag is unfounded. The reaction could end with all of us being... Enough. Al Ugly, ¿no? Tiene buena pinta. Ahora lo veo. I'm fed up with you, with Cedric, with Verne. We must take radical action if we want to end the terror that is devastating the world. Please, Captain, calm down. You are not like this. I will not hear you, not even for a second. I am going to prepare the Blue Blood. If you aren't at the upper floor safe room in 10 minutes, I will go and look personally for you wherever you are. It's the last lift. I give you my personal card. Adriel, what do we do? It's not very wise. Se ha bugueado el juego, ¿lo habéis visto? The captain has given you an order. There's nothing Estaba hablando more to Nemo say. sin estar, o sea, los diálogos son... I'm more worried about the flame of Hephaestus. Estaba hablando Nemo y Nemo no estaba. I need you to analyze the only map of Ancestors Island to find the safest Ha quedado way pillada la to the escena. zone. But this map is... Do it, Verne. I must go back to the Nautilus. Don't keep the captain waiting. a miniature of one of the Nautilus's rejected designs. In the end, he made the ship much more aggressive. Submarino de 20.000 lenguas de viaje submarino es uno de los escenarios y vehículos más icónicos de la literatura mundial. No voy a leer cada biografía de Verne, lo siento. Ya estoy, vale. No sé para dónde tengo que ir, en verdad. ¿Por aquí? No, es para arriba, coño. Para arriba, para arriba. Tengo que probar en directo a ver cómo va el Cyberpunk. El mes que viene me lo voy a jugar entero otra vez. Al DLC. There's a note here. It's from Rand. At last, I found the way to break into Nemo's office. These stains, it's like they hide something written or drawn. Sí, me tengo que pasar el Pinocho, tío. Me tengo que pasar este. Y el Toy Story. Nota de... Vale. Busco una lupa para encontrar las pistas en la nota, vale. I need something that can help me. Selecciona la lente. Vale. If I get the blue lens, I'm sure that I will be able to read whatever is written here. Officer Land must have used these same lenses to write hidden messages on the map. Busca la lente azul desaparecida. ¿Y dónde coño está? But this map is weird. Merde. Obviously, it's closed. If I could get an access card. Vale, la tarjeta de acceso necesito.
I must find the blue lens Vale. first. That's not useful now. That's not useful now. That's not useful now. No sé, por el tercer piso, ¿no será? Ahora vengo, vale. I must find some information before leaving. ¿Dónde coño, tío? ¿Primer piso será? A lo mejor. I must admit that cans of algae mix are delicious. It will take a long time. Sorry to bother you. I'm looking for a blue lens that is missing from the map table loop. What do you need it for? Edriel has told me to check some maps and... Cedric normally uses it. Look inside his cupboards. Vale. Thank you. Los armarios. ¿Qué armario? O sea, eso es arriba, ¿no? O sea, es donde he ido, pero ahora oficialmente puedo ir, ¿no? No sé si me explico. O es la enfermería. Ah. Amigos míos. Nemo and safety hatches. It must reach the lower floor. ¿Ya está? Vale. These are the results of cholera vaccine tests. Ah, cuna de cola. Me está poniendo nerviosísimo el Mac. Dr. Cedric is making major advances. It looks like a piece of a diary from the builders of the base. Frente a nosotros se abre un profundo abismo en la montaña. Es la garganta del cráter superior. El cuello, si se quiere decir, por el que escapa la materia eruptiva líquida cuando el volcán aún está activo. La lava endurecida, la escoria incrustada forma una especie de escalera natural, con peldaños ampliamente dibujados que facilita el acceso a la cima. En cuanto al volcán en sí, no cabe duda de que está completamente extinguido. No hay ni una bocanada de humo en sus flancos. No se ve ni una llama en las profundidades, en las profundas cavidades, ni un estruendo, ni un murmullo, ni un temblor sale de aquel pozo oscuro, que tal vez alcanza las entrañas del globo. La propia atmósfera de este cráter no está saturada de ningún vapor sulfuroso. Es algo más que el letargo de un volcán. Es su completa extinción. Me parece bien. Es interesante el juego, en verdad. Vale, esto ahora me voy al segundo piso. I must hurry with the blue lens. That's not useful now. That's not useful now. Vale. No. That's not useful now. ¿Cómo que no? Vale, ahora. These are numbers and access card combinations. I can forge one with the tools available at Akos's workplace. Vale. I had to take note of these codes. Yes! Voy. Si al pitío ese deberían quitarlo, ¿eh? Ha quedado pillado otra vez. Ah, no.
need something that can help me. It doesn't work. Es tontísimo. Coloca o quita el botón. Yes. Gran puzzle. Vale. Tarjeta del despacho de Nemo. Creo que está sonando una alarma. Aunque no me haga mucho caso. El despacho de Nemo, ¿dónde coño estaba? ¿Lo acordáis? Yo no. Ah, aquí. I need something that can help me. Never seen Nemo with a turban. El turbante, tío. Personal memories. Wait. Here there are notes with the name Edriel on them. Uy. Macao, 12 de marzo de 1856. Ahora que se están llevando a cabo los trabajos de construcción del Nautilus, tengo tiempo para reconstruir los diarios que destruyó la nación tras detenerme. Hoy quiero dejar constancia de los eventos que sucedieron el 27 de junio de 1851. La edad de alguno de aquí. Por aquel entonces la guerra me había llevado hasta el único pueblo de la isla de Donghu, en el mar de la China, con la misión de entrenar a nuevos reclutas de la resistencia. El afán de vengar la muerte de mi querida esposa y mi amada hija me espoleaba para seguir en la brecha. Aquel día me llegó la noticia de que una mujer occidental había llegado a la isla. Harto de pasarme el día rodeado de reclutas, fui a ver quién era. La encontré en el salón. Había algo en ella que golpeó mi alma al instante, no de un modo romántico, sino de una especie de conexión. Empezamos una conversación con naturalidad, como amigos, de toda la vida. Al intentar sonsacarle qué hacía en la isla perdida, me contestó que estaba haciendo escala para llegar a Shanghái, pero nada más. Al despedirnos me dijo su nombre, Edriel. Vaya. Durante los días de espera dimos paseos, compartimos comida, mantuvimos interesantísimas conversaciones en las que imaginábamos lo que las profundidades de los océanos podían ofrecer a la humanidad y cómo aquello podía cambiar el mundo. Me asombraba la profundidad de sus conocimientos y su sabiduría, que no se correspondía con su edad. Para mi sorpresa, también se reveló como una experta en la Atlántida. Una de aquellas noches, o de novea, ¿no? Una de aquellas noches, al final del verano y tras una conversación especialmente larga, me hallé desbordante de imaginación y acudió a mi cabeza la primera imagen de un vehículo submarino alimentado con motores de última generación y absolutamente autosuficiente, un ingenio que me permitiría sumergirme en el mar y dejar atrás la guerra. Todo un nuevo mundo solo para mí. A la mañana siguiente, el 24 de agosto, al acudir a nuestra habitual cita matutina con los primeros bocetos del Nautilus en las manos, descubrí que Edriel se había ido a bordo del carguero que había estado esperando. Sentí mucho no poder despedirme. Siempre he tenido la certeza de que jamás volvería a verla. Me equivocaba. Siempre que venimos a por provisiones al mercado principal de Macao, me tomo un té en el puesto de Maní, antiguo artillero que conocí en la batalla de Okinawa. Esta mañana me lo estaba sirviendo con su sonrisa desdentada, tan querida para mí, cuando escuché una voz familiar y casi olvidada. Capitán, he oído que estás construyendo el Nautilus. Hay sitio para mí en su tripulación. Me volví hacia allí y estaba ella, tal cual la recordaba. Era uno de los nuestros. This bookcase is hiding something. Se viene el puzzle. Selecciona los estantes en el orden correcto. Vale. V2. V2. No. ¡Ah! ¿Cómo que no? Pone W, ¿no? Gas. Uno. Dos.
¿No es eso? Vamos a ver. Qué terrible el micro. A 5, pero 2. ¿Qué no? O sea, ¿no está aquí debajo los números? ¿No los veis? ¿O es que no es eso? No son los números. Estos no. ¿5? Oh. Pero le doy, pero no funciona. Me vuelvo al principio. ¿Tanto? Pero no. Ya. No. Sí, por... Está flojo. Espera. ¿Ahora se me escucha flojo? ¿Ahora se me escucha bien? Ah, espera, ya se lo... Espera. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Vale. ¿O no? ¿Igual? Ya, vale. Es que le he pegado un bombazo al micro que he bajado hasta la parte de atrás. No entiendo el puzzle este. Es fila 2, libro 5. Será la 5, libro 2. O sea, fila 5, estantería 2. Antes le daba esto por casualidad y sí. Pero ¿por qué es este? 4. Espera. Es. Espérate. Es. El de la derecha es. ¿Qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué sabéis que es eso? O sea, ¿por qué? O sea, es que es, o sea, según esos símbolos es multiplicar, ¿no?
Claro, pero es 5 por 2. Sí, vale. O sea, eso lo entiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué es esto? Ah, porque lo he hecho al revés. Claro. No, es que claro, espérate. Lo he hecho al revés. O sea, sería. Espérate. Sería. Vale, coño, la esquina del papel. Joder, ni la he mirado, tío. Vale, vale, coño. Vale. 11. Vale, 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 vale. Y la había mirado. Vale, entonces. Sería. Ya es. Este. Falta. Tres. Yes. Vale, vale, vale. Joder, la madre. My headaches don't stop even for a minute. I believe my body rejects the ideas that lately boil inside my mind. I've conceived Todo hora y a 10, creo que voy a parar. plan to give the world a second chance. The war and the nation Este juego al are menos, in vaya. the future. A ti. Project H, as repugnant as it may sound, is the only way out for mankind. I am aware that if we take the flame and activate the aerial torpedoes, thousands of innocents will die, and I will have to carry on in my conscience. Que yo no me había fijado en la esquina del puzzle. O sea, ni la había mirado. Me creía que era decoración. A fairer world will thrive from it. I hope that will ease my pain. Just like It's cut off, but it can't be. His true objective is using my capsules to bomb the nation with the flame of Hephaestus. He wants to unleash a genocide. Oh my god! What am I going to do? I must stop him. But que sí es malo. how? La única certeza que se tiene pasado de uno de los más famosos líderes de la resistencia es que su mujer e hija fueron asesinadas durante la invasión de la nación de Raj. El hombre saltó a la fama cuando rebelde y con todo pronóstico desbarató golpe los planes de la nación de conquistar la India. Tras esa primera victoria dejó por célula de resistencia, complicando así los avances de la nación. En años se dio cuenta de que por mucha estrategia militar que desarrollase la resistencia moderna podría vencerla. Así fue la semilla de lo que plantado en su cabeza una noche en el del este. Por desgracia, sus planes fueron interrumpidos al ser capturado por los espías de la nación. Mira, algo has tocado el micro. Pues no te extrañes. No te extrañes. Le he pegado un bombazo que vaya. No te extrañes, la verdad. O sea, no sé. Ahora, ya está. Ahora no. Creo que el cable, me parece. Creo que el cable, sí. El cable. Que no funciona. Me parece. Le creo. Es el cable, ¿verdad? ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí, ¿no? Ahora, vale. Es que es el cable, creo. Que se ha jodido. Me parece que ha sido el cable. Que va raro.
Vale, ahora sí, no vale. Entonces el cable. Como si de la ayuda no sé qué, no sé cuánto. No me apetece leer más, lo siento. De hecho, si yo paro aquí, este juego se guarda, ¿no? Ya directo. Lo voy a dejar aquí, este juego. Mañana sigo. No, mentira, no, mañana no. Ya os avisaré cuando sigo este juego. El progreso no se ha guardado, se perderá. Me cago en tu puta madre. I must find some information before leaving. What's this? A record of every member of the Nautilus crew since it was built. Sí, voy a terminar esta zona. Here, no doubt, I will find information about Officer Land. Y no sé si haré un rato de Pinocho o un rato de Toy Story. That can't be. Maybe it's been manipulated. No, it certainly doesn't seem to. Am I really losing my mind? I must get out of here and reach the safe room before the captain Vale. comes after me. Ahora sí, ahora se ha guardado. Vale, vale. Y no sé cuánto queda de esta zona, la verdad. Y ahora sí se ha guardado. Ha salido una llamita abajo a la derecha. Yo diría que se ha guardado. No me jodas. Ah, vale. Que creía que tenía que hacer otra vez el puzzle. Vale, vale, vale. Nada, nada. Nada, 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 nada.